En esta segunda parte estaremos viendo la pestaña inicio. En pestaña inicio y toda esta barra que sería prácticamente la cinta de opciones, contamos con los siguientes elementos por grupos. En el primer elemento tenemos portapapeles, el segundo sería diapositivas, el tercero fuente, el cuarto párrafo, el quinto dibujo y el sexto edición. Esto, por ejemplo, de dibujo tendríamos en insertar nosotros formas. Estas mismas formas los encontramos acá. Si ahora vamos a ver esto, no necesitaríamos posteriormente ver estos elementos. Muy bien, ¿qué es lo primero que tenemos acá? Para manejar texto nos da la oportunidad de manejar, copiar, pegar, quitar formato a un texto, todo ello. Por ejemplo acá, ahora voy a poner, muy bien, yo marco esto y puedo darle un formato en este instante. Muy bien, ahora voy a hacer un pequeño espacio y voy a crear otro elemento, por ejemplo acá. Para duplicar elementos, por ejemplo, está ubicado dentro de una caja. Estas cajas yo puedo manipularlas, tienen acá estos indicativos y puedo manipularlas libremente. Voy a copiar esta caja con contenido con la tecla control. Como vemos, en el puntero me aparece un símbolo de más. Significa que yo puedo copiar. Voy a poner control, ahora un clic izquierdo con el mouse y solo arrastro. Muy bien. Voy a quitar todo formato de esto. Ahora voy a poner, por ejemplo, ya, voy a quitar el formato que tiene. Lo puedo hacer mediante esta opción, por ejemplo. Muy bien. A lo que íbamos es que este texto, como está, lo que yo puedo hacer es venir acá, por ejemplo, y puedo en primer momento cortar, o también puedo copiar. Puedo copiar, venir a otro lado, en otra parte, hago un espacio. Y en este espacio puedo venir acá y decir directamente en esta parte pegar. Y me pega con el formato más. Y yo, si quiero pegarlo, pero sin el formato, sin estos elementos adicionales, puedo venir a pegar, pegado especial y texto sin formato. Y lo pongo a aceptar y ahora el texto, este mismo, me lo ha quitado el formato y me lo ha puesto totalmente limpio. Entonces ahí tengo una ventaja. No solo puedo este elemento seleccionado con el mouse a copiar, también puedo cortar. Corto de esta parte, vengo acá, me ubico en la parte inferior, con control B chica puedo pegar. Entonces ya tengo el elemento, lo he cortado de acá y ahora está acá. Por ejemplo, acá ya no me aparece que este es un texto de ejemplo. También tenemos para copiar solo el formato, ya no el texto. Voy a hacer una operación atrás. Ahora sí, yo tengo marcado este texto. Puedo venir con esto y decir que quiero copiar solo el formato. Recordemos que lo he dado con negrilla, cursiva y subrayado. Entonces voy a copiar todos estos elementos de formato. Vengo acá en este instante. Voy a copiar y voy a decirlo exactamente en qué elemento quiero que me lo copie el formato. Si yo quiero todo, entonces selecciono esto, vengo acá a copiar, entonces me posiciono y selecciono todo esto, entonces me lo ha copiado el formato de acá, no el texto. Ya hemos visto cómo es copiar texto. Si queremos facilitar y optimizar, tenemos que recordar dos shortcuts o dos atajos de teclado.
Para copiar, control C, y venimos y nos posicionamos donde nosotros queremos, y para pegar, control V. Y tenemos acá nuestro elemento copiado. Muy bien. Recordemos que estos elementos podemos nosotros copiarlo, como dice acá, o duplicarlo. En este caso, en duplicar generalmente es cuando yo vengo acá. Por ejemplo, me he posicionado en esta parte y digo duplicar, y me lo duplica y me lo pone más abajo. Pero yo les he enseñado que este mismo proceso podemos hacerlo de manera más rápida con control y arrastro y luego vuelvo a arrastrar, y así podría hacer muchas copias. Vamos a hacer operaciones atrás. Muy bien. Todo esto pertenece a portapapeles. Recordemos que es muy importante esto de pegado acá. Por ejemplo, en este caso podemos tener acá usar el tema de destino. Por ejemplo, si en mi tema de destino tengo otro formato adicional, lo vamos a poner con rojo ahora, y yo voy a copiar esto, control C, voy a venir acá, y ahora al momento de decir copiar tema de destino, lo copio y me lo va a copiar tal cual está. Si vengo acá, puedo mantener el formato original. Acá puedo pegarlo como una imagen, ya no como un texto. Se ve como texto, pero no es un texto. Es una imagen, un mapa de bits. Y por último, mantener solo texto. Y va a tomar el patrón del elemento donde yo estoy. En el elemento donde yo estoy, el patrón es que está el texto en rojo y me mantiene el rojo. Lo que generalmente utilizamos es principalmente texto sin formato. El resto rara vez se utiliza. Y puedo venir acá y lo he quitado el formato y me lo ha reemplazado por el formato en donde yo me encuentro. Tenemos esos elementos ahora. Muy bien. Acá tenemos en diapositivas para el manejo de estas diapositivas. Por ejemplo, puedo crear una nueva diapositiva y donde yo me ubico, acá en la parte inferior me lo ha generado 1. Si yo me posiciono en el 2, me lo ha posicionado y me ha generado otra diapositiva. También puedo crear con otro tipo de patrón. Por ejemplo, acá tengo ese patrón de la parte superior donde tengo para agregar un título, y en la parte inferior para agregar un texto o uno de estos elementos. Por ejemplo, una tabla, un gráfico, SmartArt, una imagen online, o insertar un video. Ahora yo puedo alterar ese patrón de mi nueva diapositiva y decir que quiero, por ejemplo, ya no uno arriba, uno abajo. Puedo decir uno arriba y dos abajo. Entonces mi nueva diapositiva tiene otro patrón. Uno arriba, un elemento para agregar un texto arriba, y dos abajo. Y los dos de abajo, cada uno de ellos tiene para agregar otro subtítulo y su elemento. Entonces yo puedo elegir acá cuál patrón. Si por ejemplo voy a agregar acá textos, acá voy a agregar 1, 2, 3 y 4. Vamos a borrar por el momento esto. Muy bien. Si yo me posiciono en el 2 y puedo seleccionar dos diapositivas, ya sea con la tecla Shift para seleccionar varias diapositivas a la vez, por ejemplo desde el 1 hasta el 4 puedo seleccionar todas esas diapositivas a la vez con la tecla Shift, o puedo seleccionar también con la tecla Control uno por uno. Muy bien, voy a seleccionar el 1 y el 2. Ahora cuando vengo acá puedo duplicar las diapositivas seleccionadas. Por ejemplo, acá tengo el 1, el 2, luego me lo ha duplicado otra vez el 1 y otra vez el 2. Para borrar me posiciono
sobre este elemento, podría venir acá, por ejemplo, y agregar otra. Si quiero borrarlo, puedo hacer con el botón derecho sobre dicha diapositiva y eliminar diapositiva. O para ganar tiempo, podría hacer con la tecla Delete. Y yo así ya tengo mi elemento nuevamente 1, 2, 3 y 4. También puedo hacer acá diapositivas del esquema. Esto no lo vamos a ver ahora, rara vez se utiliza. Y tenemos más elementos, por ejemplo, en este caso si yo me estoy posicionando acá, está como hemos dicho uno arriba y uno abajo. En el diseño yo puedo seleccionar otros diferentes, por ejemplo uno a la izquierda y otro más resaltado a la derecha. Puedo cambiar esos patrones en esta parte. Puedo restablecer esto a un formato estándar o anterior que yo estuviese utilizando. Por ejemplo, lo que yo le he puesto es este diseño, así que prácticamente no estamos restableciendo nada porque no hay nada que restablecer. Recién acabamos de darlo el diseño. Si yo cambiase mucho de estos elementos, por ejemplo, si vengo a restablecer, nuevamente me lo pone tal cual está el patrón original. Y aquí están los patrones que nosotros lo estamos dando. Ahora, en esta oportunidad nos da a nosotros la opción de crear secciones. Porque a partir de, por ejemplo, del 1 al 5, vamos a hacer más pequeño para que veamos más espacio acá. Del 1 al 5 yo puedo crear un patrón, o sea, crear un solo tipo de diapositivas. A partir de acá yo puedo venir y decir que quiero agregar una nueva sección. El 5 me lo está integrando como sección. Yo puedo venir con Enter, puedo crear uno y a partir de aquí ahora crear una nueva sección. Todos estos elementos pueden tener un tipo de patrón y estilo y a partir de aquí otro patrón y otro estilo. Por ejemplo, en esto puedo organizar mejor mis contenidos, ponerlo acá primero y esto segundo. Por ejemplo, podría venir acá y cambiar el nombre de la sección y decir primero. Luego acá vengo, cambiar nombre de la sección, segundo. Y entre paréntesis me indica la cantidad de diapositivas que están inmersas. Entonces yo puedo organizar de mejor manera. Si ahora yo me posiciono acá, por ejemplo, vengo para un diseño, todos los elementos me lo han puesto de una manera, pero a partir de esta sección yo podría elegir otro tipo de patrón, como vemos ahora. Desde acá está uno y desde acá está otro tipo de patrón. Entonces las secciones nos permiten organizar mejor nuestro contenido. Muy bien, ahora tenemos texto. Vamos a poner texto acá. Ahora sí, vamos a dar nosotros una modalidad de cambiar el estilo mediante el modificado de la fuente. Acá vemos de la fuente. Recordemos que cada uno de este grupo de pestañas, por ejemplo acá está bajo el nombre de fuente. Si vemos esta opción, significa que hay todas estas opciones configurables acá en su conjunto y mostrando la máxima cantidad de elementos disponibles. Por ejemplo, acá en portapapeles tenemos en la parte inferior y acá nos muestra todo lo que podemos hacer nosotros en portapapeles. Acá no tenemos, en todas diapositivas no tenemos este elemento. En párrafo también tenemos acá, en dibujo tenemos acá y en esta parte de edición no lo tenemos. En fuente vamos a cambiar. Esto es fácil de manejar. Esto es para cambiar el tipo de letra. Cambio el tipo de letra, cambio el tamaño de la letra, puedo ponerlo en negrilla,
Puedo ponerlo en cursiva, subrayado o con sombra. También puedo hacer que esté tachado, que en este caso los espaciados entre caracteres, por ejemplo, puedo aumentarlos. Muy estrecho y muy espaciado. Como vemos, incluso podemos personalizar cuán espaciado queremos. Muy bien. También tenemos acá, por ejemplo, para cambiar todo esto a mayúsculas, todo a minúsculas, hacerlo tipo oración cuando son varios elementos unidos, poner en mayúscula cada palabra, como se puede apreciar, o alternar mayúsculas y minúsculas. Los que están en mayúsculas se convierten en minúscula y los que están en minúscula se convierten en mayúscula. Muy bien, esto es fácil de utilizar porque acá están bien gráficos. E incluso si yo me olvidase para qué sirve cada uno de estos elementos, lo que puedo hacer es posicionarme con el mouse sobre esto. Si me dice, por ejemplo, negrita, su atajo de teclado es control N y dice que activa el formato de negrita del texto. Por ejemplo, yo marco, aprieto control N y me lo ha puesto en negrilla. Aparte de esto, tengo para cambiar el color del texto a placer. Entonces desde esa parte puedo cambiar el texto. Esto es una herramienta bastante magnífica cuando utilizamos mucho texto. Voy a ampliar esto para que me pueda permitir agregar otro texto. Acá, por ejemplo, voy a poner muy bien. Voy a poner esto normal. Muy bien. El tipo de fuente, cualquiera. Ahora sí. Ya, lo que voy a hacer es esto. Voy a poner este tamaño, 24. Y acá tenemos 40. Si yo quiero agrandar proporcionalmente esto y esto, tuviera que hacer unas operaciones bastante complejas. Por ejemplo, quiero aumentar esto de 40 en 5. Entonces aumentaría a 45, por ejemplo. Puedo personalizar acá. Y acá, para que se vea proporcionalmente, tuviera que aumentar otros 5, por ejemplo, 29. Y se mantienen relativamente los tamaños proporcionales, tanto de arriba como de abajo. Pero hacer esta operación es bastante tediosa, por eso no es recomendable hacerlo. Y nos han puesto una magnífica herramienta que cuando yo me posiciono o marco todos estos elementos de esta manera, o marcando en el borde, ya tengo seleccionado todo esto, yo puedo hacer que crezcan o que disminuyan proporcionalmente, no de manera separada. Por ejemplo, si voy a reducir, está reduciendo proporcionalmente tanto el de arriba como el de abajo. Entonces es magnífico esto cuando queremos editar texto. Y como hemos visto, esta herramienta es para quitarle generalmente el formato a unos elementos que hemos seleccionado y nos pone el formato de origen. Muy bien. Ahora en la segunda parte tenemos el párrafo. Al igual que tenemos fuente, tenemos párrafo. Recordemos que estos elementos son unos estándares bien universales en cualquier tipo de software o programa donde manejan textos. Vamos a poner un pequeño ejemplo. Si yo utilizo ahora, como ser Photoshop, Illustration, InDesign, programas de edición, cualquiera sean estos e incluso de imágenes, de textos, de vectores, cualquiera de estos elementos, lo que tenemos a disposición para el manejo de textos son dos categorías. Estas dos categorías nos permiten a nosotros, por ejemplo, manejar de manera muy nativa el texto, o sea, no de manera muy
como se podría decir, de manera muy personalizada, sino de manera más estándar. Por ejemplo, acá, si yo agrego una nueva hoja, vamos a agregar acá. Si yo quiero aumentar o poner en este caso, por ejemplo, voy a ampliar un poco más esto. Ahora, si yo quisiera poner un texto, en esta parte, tuviera la oportunidad de modificar. Vamos a cambiar acá el color negro y un tamaño de 38. Muy bien. Si yo quiero modificar y cambiar este texto, me dan dos elementos. Por ejemplo, acá carácter. Tengo el mismo elemento pero bajo el nombre de fuente. Acá apreciamos que tenemos el tamaño, el tipo de letra, las características propias de la letra. Estos elementos lo utiliza de manera más específica acá de manera más genérica, solamente a través de la negrilla. Tenemos también acá los espacios entre caracteres, espacio de letra a letra, o sea, tenemos una serie de modificaciones. Y en la subsiguiente categoría tenemos el manejo de párrafos, alineado a la izquierda, al centro, a la derecha, un tipo de justificado. En este caso acá tenemos las tabulaciones, todo esto de las sangrías. Esto es un ejemplo de un documento estándar. Por lo tanto, para no quedar al margen, lo utilizan de la misma manera acá. Así que si nosotros estamos familiarizados con manejar esta modalidad, en cualquier programa nos va a parecer fácil manejar texto. Acá tengo fuente y acá tengo párrafo. Y párrafo se maneja como hemos indicado hace un instante. Voy a copiar esto. Voy a pegar aquí al lado. Voy a simular que es un solo párrafo acá también. Ahora sí. Vamos a venir. Tenemos dos párrafos. 1, 2. Yo estos párrafos puedo hacer. Voy a poner con un color bien fuerte para que se note. Ahora sí. Vamos a poner un poco más grande. Ahora, estos elementos yo puedo hacer, por ejemplo, que estén justificados a la izquierda. Y a la derecha, como vemos, los espacios no están justificados, no están al mismo nivel. Yo puedo hacer esta justificación y ambos, ahora el texto me parece que está totalmente justificado. Voy a poner control C. Ahora sí, quiero que se visualice perfectamente. Y todos los textos, ambos lados, están en el mismo espacio, desde donde termina el texto hasta el margen que me lo permite. Puedo hacer que el justificado sea a la izquierda, al centro, a la derecha o prácticamente sea totalmente justificado. Entonces las alineaciones se manejan desde acá, a la izquierda, al centro, a la derecha y justificado. E incluso puedo poner esto en la cantidad de columnas que a mí me parezca. Por ejemplo, en 2, puedo poner en 3 columnas o puedo poner en muchísimas más columnas. Y acá me lo divide en dos partes. Ahora no se nota porque prácticamente uno del otro está bastante pegado. Yo tuviera que dar mayor espacio para que se note. Muy bien. Vamos a ver acá. Regla. Vamos a regresar a inicio. Y ahora vemos que esta parte empieza acá y termina aquí. Y en esta otra parte empieza acá. Por ejemplo, si yo le doy más espacio para que se note, empieza acá, termina acá. Ahora pues, se puede visualizar mejor a qué nivel corresponde cada uno de ellos. Muy bien. Esto puede ser en 2, 3 columnas y muchísimo más. Si yo voy a manejar una serie de elementos, voy a poner control E, es para seleccionar todo. En este caso,
Vamos a seleccionar desde acá, vamos a borrar. Ahora sí, voy a poner por ejemplo el árbol con acento, vamos a poner. Ahora sí, tiene por ejemplo un tronco, una copa, raíces, hojas, etcétera. Muy bien. Si yo quiero que esto se note y no parezca que es uno solo con ello, puedo utilizar unas listas. Por ejemplo, acá puedo estas viñetas ponerlo y ya se diferencian que pertenecen a este elemento. Puedo cambiar el tipo de viñetas que vamos a poner. Por ejemplo, acá podemos elegir cualquiera de estas y se nota de mejor manera. Pero si yo quiero enumerarlas, vengo acá y puedo enumerarlas y tengo ese tipo de numeración estándar o elegir otras alternativas. Muy bien. Ahora, si quiero dar tabulación o espacio a la izquierda, puedo hacerlo mediante este elemento. Por ejemplo, ahora se nota que pertenece a árbol y está más a la derecha, pero puedo regresar también con esta herramienta. Tenemos también en la parte derecha el espaciado de línea a línea. Por ejemplo, acá si vengo el interlineado, puedo cambiarlo y hacerlo muchísimo más espaciado. Todas estas opciones que estamos viendo están bajo este icono, todos los detalles. Muy bien. Ahora tenemos otro elemento, por ejemplo, árbol. Yo puedo seleccionar acá la orientación del texto. Por ejemplo, puedo hacer que gire. Vamos a ver acá. Vamos a poner dentro de esta caja. Ahora sí, yo selecciono esta caja haciendo clic en esta parte de la línea y puedo decir que la orientación quiero, por ejemplo, que gire en 90 grados, acá en 270 grados o que sea apilado. Por ejemplo, si lo pongo bastante de esta manera, entonces puedo hacer que realmente sea apilado. Muy bien, vamos a poner de manera horizontal como siempre está. Muy bien, acá tenemos otro elemento para alinear, por ejemplo, el texto dentro de sus coordenadas. Por ejemplo, el texto ahora está en la parte superior izquierda del punto de referencia de esta caja. Yo puedo hacer, por ejemplo, que esté en el medio o en la parte inferior. Si yo pongo en el medio y combino estas acciones con esto, por ejemplo, podría lograr que esté realmente al centro este elemento. Pero nosotros ahora recordemos que lo hemos dividido en dos. Vamos a poner este mismo elemento y que esté en una sola columna. Ahora sí, está al centro tanto horizontal como vertical. Si ahora está al centro, pero yo quiero en la parte de arriba, entonces el punto de referencia cambia y esta alineación es muy ventajosa, por ejemplo en la parte inferior. Y ahora puedo decir a la parte derecha y nuevamente cambiar este tipo de alineación dentro de su marco de referencia. Así que tenemos dos elementos para alinear, estos y estos. Y por último tenemos acá, por ejemplo, para cualquier elemento que nosotros vayamos a utilizar, convertirlo en un elemento que se llama Smart Art. Por ejemplo, en insertar tenemos acá Smart Art. Esto generalmente es para hacer gráficas,
al estilo organigramas, por ejemplo, o cualquier tipo de elementos que puedan manifestar a una ordenación de la información como mapas mentales. Entonces yo puedo convertir esto, que es una caja común y corriente, puedo en inicio venir y convertirlo parte de un elemento. Por ejemplo, acá ya se ha convertido en SmartArt. Si yo ahora agrego otro elemento más, por ejemplo acá, veo que me está dando la oportunidad de trabajar como esta herramienta increíble de SmartArt. Entonces más adelante veremos cómo funciona, pero tenemos acá la funcionalidad propia para convertir en un elemento totalmente didáctico, un texto común y corriente, convertirlo en lo que es SmartArt. Hasta acá tenemos lo de párrafo. Ahora vamos a ver de dibujo. Lo de dibujo es insertar una serie de elementos. Podemos encontrarlo acá de ingreso o en insertar formas. Como lo vamos a ver ahora, más adelante ya no estaremos analizando el mismo. Lo que podemos hacer es poner en primera instancia un cuadro de texto. Recordemos que este cuadro de texto es quizás el elemento más utilizado dentro de PowerPoint. ¿Por qué? Porque nos permite a nosotros ubicar textos. Vamos a poner todo el espaciado. Ubicar textos en las partes que mejor nos parezca. Por ejemplo, pongo acá y pongo ahora vengo acá nuevamente y pongo en otra parte. Muy bien. Y así puedo ubicar en cualquier espacio e ir ordenando mis diferentes elementos gracias a la inserción de este cuadro de texto. Tenemos muchas formas que podemos utilizarlas. Por ejemplo, tenemos líneas, flechas, cuadrados. Tenemos estos elementos como la elipse, este rectángulo con esquinas redondeadas, un triángulo y todos estos elementos e incluso estas llamadas que generalmente se utiliza para los diálogos. Muy bien. Ahora, si yo inserto cualquiera de estos elementos, es un elemento puro y llano. No puedo agregar ahora en este instante texto. Lo que sí puedo hacer es darle la opción de que se comporte como si en su interior tuviera texto. Hago clic con el botón derecho y digo modificar texto. Y ahora sí puede tener texto recién. Y ahora puedo manejar como un elemento y con su respectivo texto. Muy bien, vamos a continuar en la parte de inicio. Tenemos acá otros elementos, por ejemplo, esto que es bastante versátil, que es una forma libre. Yo puedo dibujar como a mí me parezca y ahora tengo mi forma y puedo insertar texto en esta parte. Modificar texto. Y puedo agrandarlo y el texto se va acomodando perfectamente a donde yo estoy. Muy bien. Ahora también tenemos más elementos para agregar. Por ejemplo, acá tenemos estrellas y todas las formas. Vamos a hacer acá un pequeño repaso a estas partes desde una funcionalidad. Vamos a manejar elementos. Por ejemplo, si yo pongo esto, cuando yo agregue una imagen, una forma como esto, o agregue lo que sería SmartArt, tenemos en la parte superior un elemento marcado que nos indica
que todas las opciones de personalización están ahí. No tengo que ir a buscarlas. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a agregar acá un nuevo elemento. Vamos a poner una nueva diapositiva totalmente en blanco. Acá tengo. Ahora, yo voy a insertar una gráfica como esto. Un elemento. Voy a insertar una imagen. Voy a hacerlo más pequeño. Voy a insertar un Smart Art. Muy bien. Voy a hacerlo más pequeño. Voy a insertar acá una tabla. También más pequeño. Ya. Tengo acá insertado diferentes elementos. E incluso podría insertar un video acá. Pero voy a manejar principalmente estos elementos. E incluso si yo agregase un cuadro de texto tendría las mismas opciones. Muy bien. ¿Qué es lo que quiero manifestar? Es que cuando yo hago clic sobre esta opción, entonces, por ejemplo, esta forma lo he recuperado de acá, lo he puesto y me aparece marcado con un color acá en la parte superior que me dice que si yo hago clic en formato, voy a tener todas las opciones de modificar esto. Ahora me aparecen las mismas opciones si hago clic en imagen. Ahora en la parte superior en formato me aparece todas las modificaciones que podría hacer en la imagen. Si yo hago en este Smart Art un clic y ahora me aparecen dos pestañas resaltadas con esta sombra, diseño y formato. En ambas pestañas están todas las modificaciones que podría hacer. Y si yo hago clic sobre tabla, también me aparece diseño y presentación y todas las opciones. Así que cada uno de estos elementos, de estos 4 elementos, tienen sus propias modificaciones que nos van a aparecer en la parte superior cuando nosotros hagamos clic. Así que no nos preocupemos de dónde cambiar o modificar. No vamos a ir a revisar las opciones una por una, ver si encontramos. O sea, nos facilita increíblemente el trabajo de encontrarlo a través de esta magnífica herramienta. Vamos a volver ahora a las formas que estamos manejando. Voy a marcar estos y haciendo clic en los bordes puedo eliminarlos con la tecla Delete. Muy bien, tengo acá un elemento, tengo acá otro elemento y tengo acá un tercer elemento, pero vamos a poner uno para que se diferencie. Como hemos dicho, si yo hago clic sobre ello puedo cambiar el formato acá. Voy a hacer clic acá, voy a venir a formato y voy a cambiar otro color para diferenciarlo. Voy a hacer clic acá y voy a cambiar otro color. Muy bien, tenemos 3 elementos. Lo que vamos a ver ahora se aplica a todos los que hace unos instantes teníamos acá. Tenemos a lo que son las tablas, Smart Art, imágenes, todos ellos. Por lo tanto, ahora vamos a ver esto y posteriormente ya no, porque va a estar bien claro para qué sirve esto. Si yo vengo acá, tengo la opción de organizar. Esta organización, al igual que estos elementos, se van a repetir. Por ejemplo, voy a hacer una simple prueba. Voy a duplicar este elemento y nuevamente voy a insertar una imagen.
Voy a insertar acá ahora una tabla. Voy a insertar un Smart Art. Cualquiera de estos. Lo voy a hacer más pequeño y voy a poner acá. Muy bien. Podría cambiarlo de forma también, da lo mismo. Pero quiero que se note que es un Smart Art. Muy bien. Ya, vamos a dejarlo en esto. Tenemos 3 elementos acá, al igual que estos elementos. Estos elementos, si hago clic acá, vengo a formato, estoy trabajando sobre la imagen. Tengo aquí para organizar, traer al frente, enviar detrás, el panel de selección que me va a abrir. Y acá, por ejemplo, las alineaciones entre elementos. Y enseguida vamos a ver el detalle de cada uno de estos. Si hago clic sobre la tabla, me aparece de la misma manera. Por ejemplo, acá en presentación tengo organizar y me aparecen las mismas opciones. Ahora en el Smart Art, yo voy a hacer clic acá, vengo en formato y también me aparece de organizar y estos elementos. Ahora, si yo vengo a en este caso, a uno de estos elementos o formas, yo tengo el mismo organizar con la alineación, girar y este panel de selección. Por ejemplo, acá, sobre la imagen o cualquiera de estos, tenemos también acá, por ejemplo, aparte de organizar, acá tenemos alineación y girar. Entonces, estas herramientas que ahora vamos a ver son estándares. Y acá tenemos ahora, por ejemplo, los estilos. Tenemos acá el relleno de la forma, el contorno a su alrededor de esta forma y los efectos que me permiten darlo. Yo voy a venir en cualquiera de estos elementos y tenemos el mismo. Por ejemplo, tengo el contorno, los efectos de la imagen y unos diseños. Esto no es similar a los otros. Acá tenemos nuestros estilos propios de la imagen. Muy bien. Si yo vengo a la tabla, tengo el mismo elemento. Por ejemplo, tengo acá en diseño lo que son estos estilos. Tengo acá el color de relleno, el color de contorno y los efectos. Igualmente tengo acá, propio de la tabla, el sombreado, los bordes y los efectos. Si yo vengo al Smart Art y vengo acá, por ejemplo, a formato, tengo igualmente, pero acá me permite dos opciones similares. Tengo relleno, contorno y efectos. Esto es de todo el elemento. Acá propio del texto, relleno, contorno, efectos. Así que ya hemos encontrado un patrón. Si entendemos este patrón, sabremos que se repiten a lo largo de estos elementos. Más adelante ya no lo veremos porque ahora vamos a explicar cómo funcionan estos patrones que se repiten a lo largo de los diferentes elementos que nosotros vamos a utilizar. Muy bien, en primera instancia tenemos organizar. Esto organizar a nosotros nos permite, por ejemplo, si yo estoy manejando varios elementos, vamos a abrir acá un espacio para mostrar de mejor manera acá el panel de selección. Acá me muestra todos los elementos que tengo en esta diapositiva. Esto me está marcando ahora con una línea alrededor del elemento, el elipse y el rectángulo con líneas o esquinas redondeadas.
Muy bien, yo puedo seleccionar desde acá o seleccionar desde acá. En ambos lados se muestra lo mismo. Puedo visualizar el elemento o esconderlo. Y ahora puedo organizar. Por ejemplo, en una primera instancia tengo en organizar, traer al frente. Si está al finalizar, por ejemplo, al final está esto, al centro está esto y más adelante está esto, porque esto se está visualizando y lo está tapando tanto al círculo como al rectángulo, lo están tapando a ambos. Entonces esto está en la parte superior. Por lo tanto, esto es un manejo de capas. Si yo ahora me posiciono y hago un clic sobre este elemento, entonces puedo decir traer al frente y me lo trae totalmente al frente, delante de cualquier elemento intermedio o final que haya estado. Voy a hacer control Z ahora. Puedo recorrer ahora elemento por elemento hasta traer al frente. Entonces puedo decir acá, por ejemplo, a traer al frente me recorre un elemento. En este caso sería adelante, ¿no? Traer adelante el siguiente elemento y así. Y lo mismo puedo hacer a la inversa. Puedo enviar atrás, me recorre tan solo una capa o un elemento. Y nuevamente digo enviar atrás y me recorre otro elemento. O de golpe puedo traer totalmente hacia adelante, por ejemplo, o totalmente al fondo. Entonces tengo esas opciones acá. Ahora si yo manejo dos, voy a seleccionar ambos elementos, ya sea con la tecla Shift o con Control. Puedo venir acá y puedo agruparlos. Estos elementos agrupados me están manejando de esta manera para que yo pueda manipularlos. O sea, en el fondo, como vemos acá, me lo ha puesto dentro de un grupo tan solo. Pero si yo redimensiono, simultáneamente me lo van a redimensionar. Entonces yo puedo recorrer esto y manejar estos simultáneamente para que no, por ejemplo, yo no quiero que se modifique el espacio que existe entre este punto y este punto. Entonces puedo hacerlo y agruparlos. Si en caso realmente no me parece, yo puedo, por ejemplo, venir nuevamente a esta parte y decir acá en agrupar, puedo desagrupar. He hecho clic con el botón derecho sobre este grupo. Entonces vengo y puedo desagrupar. Ahora vamos a continuar. Acá, por ejemplo, tenemos este elemento de organizar. Podemos reagrupar nuevamente lo que habíamos desagrupado. Ahora, si yo voy a manejar estos elementos, quiero que todos estos elementos estén perfectamente alineados a la izquierda, a pesar de que ya tenemos unas guías. Nosotros nos percatamos que tenemos unas guías acá. O sea, estas guías inteligentes me dicen en qué circunstancias ya está este punto con este punto alineado a la izquierda, esto también. Pero imaginemos que tenemos varios elementos e incluso voy a duplicar estos con control. Voy a hacerlo más pequeño, voy a cambiar un poco de formato. Ahora sí, esto también voy a cambiar un poco de formato y voy a hacerlo más pequeño. Y esto también voy a hacerlo relativamente diferente. Voy a hacerlo más pequeño. Tenemos acá estos elementos, pero si yo quiero todos estos elementos alinear a la izquierda, tuviera que hacer uno por uno y me va a tomar bastante tiempo. Lo que puedo hacer es seleccionar todos mediante este elemento. Por ejemplo, puedo ir seleccionando todos estos elementos. Puedo mostrar acá todos. Entonces lo que voy a hacer es por ejemplo, con control puedo ir seleccionando. Y ahora ya tengo toda mi selección.
y voy a venir en esta parte de inicio, en organizar, y puedo alinear a la izquierda. Todos mis elementos están perfectamente alineados a la izquierda. Control Z. Ahora voy a hacer en organizar, alinear. Puedo alinear verticalmente. Entonces el punto de referencia sería el centro. Vemos que todos están al centro, uno en relación a otro. Y así puedo probar con todas estas alineaciones. Por ejemplo, al medio pero horizontalmente. Todos están alineados al centro pero horizontalmente. Y así podemos seguir nosotros probando, por ejemplo, todas estas opciones de alineación e incluso distribuir. Vamos a eliminar estos elementos pequeños que habíamos creado. Lo vamos a reducir un poco esto también, y este. Ahora, si yo me doy cuenta, el espacio de esto a esto es pequeño, el espacio de esto a esto es mucho más grande, pero yo quiero que los tres tengan el mismo espacio. Puedo hacerlo y me dicen ahora las guías inteligentes que están perfectamente tanto el espacio de la izquierda como de la derecha. Pero si yo quiero automatizar esta acción, lo que puedo hacer es perfectamente marcar los tres, como he dicho, con control o con shift. Entonces vengo en inicio, acá en organizar y en alinear, y puedo distribuir horizontalmente, y ahora están perfectamente los espacios de acá a acá y de aquí hasta aquí. Están los mismos espacios. ¿Qué más tenemos en alineación? Podemos alinear ahora todos estos elementos, como hemos dicho, en relación de un elemento a otro, pero también podemos alinear con la diapositiva. Por ejemplo, si quiero en la parte superior, yo puedo alinear ahora y puedo decir que quiero alinear en la parte superior, pero ya no me he alineado en la parte superior como punto de referencia el elemento que estaba más arriba, sino como punto de referencia mi diapositiva donde termina. Por ejemplo, acá, si yo recorro y quiero que todos los elementos estén perfectamente alineados como punto de referencia donde culmina en la parte superior cada forma. Entonces, si yo vengo acá en inicio, organizar, alinear, y digo que ya no quiero alinear con la diapositiva, sino voy a alinear en este caso con mis elementos. Entonces, una vez que yo tengo seleccionado, voy a elegir nuevamente acá con control, vengo acá, alineación, y voy a alinear ya con los objetos seleccionados. Ahora si yo vengo y digo alinear en la parte superior, me va a alinear con relación a este último elemento que tengo en la parte superior. Ahora hago clic y perfectamente alineado los tres elementos en sus culminaciones en la parte superior. Muy bien, tenemos hasta acá esta parte. Ahora podemos girar estos elementos. Si giro esto, no se notará porque prácticamente es una circunferencia. Poco se notaría. Esto similarmente, pero esto se va a notar más. Voy a agrandarlo. Ahora en organizar, vengo y puedo girar 90 grados o girar otros 90. Quiero que se note. Voy a venir acá a formato. Voy a cambiar esto. Vamos a ver si me lo permite realmente, o generar otro. Acá podría editarlo, cambiar de forma, y quiero esto. Ahora sí me tiene acá una esquina para saber que es diferente. Si yo vengo a inicio, organizar, y ahora empiezo a girar, ahora notamos de mejor manera. Voy a alinear ahora, en este caso girar a la derecha, ahora a la izquierda, y se nota que está girando. Puedo
voltearlo verticalmente u horizontalmente y luego lo retiro y nuevamente regresa. Así que puedo seleccionar cualquiera de estos. Ya lo tengo acá. ¿Qué más tengo? Como estamos viendo, todos estos patrones se van a repetir a lo largo de estos elementos, así que es importante que ahora entendamos qué patrones más se repiten. Muy bien, si yo vengo a este elemento y a esta forma, voy a hacer control Z, lo tengo ahora sí como al principio. Si vengo y por ejemplo acá vamos a ver, tenemos estilos predeterminados que nos proporciona PowerPoint para darles unos colores más vistosos y unos efectos especiales para que se vean de mejor manera sin esfuerzo alguno. Entonces a eso se llaman estilos rápidos. Esto también pertenece al patrón de elementos que se repiten cada uno de estos. Por ejemplo, estilos rápidos. Entonces vengo acá y tengo esta serie de estilos. Yo estoy cambiando totalmente cómo se va a visualizar con poco esfuerzo. E incluso si yo viniese, por ejemplo, así, voy a agregar acá, modificar texto y voy a escribir. Ahora sí, voy a marcar nuevamente y vengo acá a estilos. Tanto el fondo como el texto suele cambiar de color y todo ello. Entonces tenemos acá e incluso tenemos otros en la parte inferior. También podríamos buscar otros elementos acá adicionales, por ejemplo como estos rellenos. Estos estilos rápidos, por ejemplo, si yo selecciono un texto, voy a escribir acá un texto. Voy a marcar, si vengo ahora a formato, tengo acá mis estilos rápidos también. Estos, por ejemplo, propios del texto. Voy a hacerlo más grande para que se note. Ahora sí. Puedo venir a formato, puedo cambiar de toda la caja lo que es cómo se va a mostrar la presentación, estos estilos rápidos, o exclusivamente del texto, ya no de la caja, otros estilos rápidos. Entonces igual se muestra acá en esta parte de las formas. Yo vengo a inicio y digo estilos rápidos y puedo seleccionar cualquiera de estos que tenemos. Si no me convence esto, yo puedo personalizar muchísimo más. ¿Cómo voy a personalizar? Mediante sus elementos que lo componen. Por ejemplo, el relleno, el contorno y el efecto que tiene. Ahora voy a modificar el relleno, este relleno color plomo. Voy a venir y puedo seleccionar cualquier color. Por ejemplo, me convence esto. Si nosotros queremos manejar una gran gama de colores, que rara vez realmente pasa, solo cuando se hace una edición bastante profunda, podemos elegir muchos más colores de relleno. Acá, por ejemplo, en RGB o en otro formato de HSL. En RGB es totalmente personalizado para que nosotros, si ya tenemos un color, podamos cambiarlo. Por ejemplo, 255, 255 y 120. Entonces este tipo de color está totalmente personalizado y estandarizado. Donde yo vaya a agregar este color, se verá de la misma manera, sea en páginas web, en Photoshop, Illustration, en banners, en dispositivos móviles, en pantallas plasma, en Retina Display. En cualquier elemento se va a ver el mismo, porque este RGB es un estándar. Entonces acá tenemos el color RGB totalmente personalizado.
pero rara vez utilizamos esto. E incluso podríamos utilizar colores relativamente estándar. Por ejemplo, acá, esto dice que se van a ver en todas partes de la misma manera. E incluso podríamos manejar un grado de transparencia. Vamos a hacer semi-transparente. Lo ponemos a aceptar. Si yo lo traigo esto, voy a organizar y voy a traer al frente. Voy a venir acá y vemos que está semi-transparente en relación a este elemento. Me permite ver a través de este elemento. Ahora tengo el color de relleno. Si no me convence el color de relleno, lo que puedo hacer es buscar más alternativas acá, por ejemplo. E incluso podría utilizar un cuentagotas y digo, quiero idéntico a este color, ya que yo no sé qué color es, y en RGB me muestra ahí. Hago clic y lo he convertido totalmente en el mismo color de relleno, no en el contorno, solo relleno. También puedo hacer que el relleno sea una imagen. Entonces voy a trabajar sin conexión y quiero que esto sea el relleno. Ahora me lo ha agregado y mi imagen es el relleno. También tengo más alternativas, por ejemplo, poder utilizar un degradado en base a los colores, cualquier tipo de degradado. Y por último, en relleno tengo texturas que puedo utilizar. Recordemos que podemos adquirir más texturas acá totalmente en esta opción de personalizar. Acá tenemos. Enseguida vamos a ver esto, que es una magnífica herramienta. Por el momento no lo estamos viendo. Ahora sí. Tenemos acá esto y hemos cambiado totalmente el relleno. Ahora el contorno. Y nos dan las mismas opciones que el anterior. Los colores básicos. Acá colores para personalizar. Podemos quitar el contorno y ya desaparece. Más colores de contorno. Cuentagotas para saber qué color exactamente queremos. El grosor que podemos aumentar. Podemos utilizar uniformemente las líneas o alternar con estos tipos de elementos que nos dan. Y así nosotros podemos cambiar. Y por último tenemos unos efectos adicionales que me podría dar, por ejemplo en los preestablecidos, como estos que son bastante llamativos. Vamos a agrandar un poco para ver mejor los efectos. Ahora sí, esto que da un efecto 3D, esto que está más resaltado como un bajo relieve, esto un alto relieve, esto un efecto que llegaría a ser más o menos como una fantasía de 3D. Acá tenemos también similarmente en perspectivas. Tenemos para agregar sombras, como vemos, internas y externas, e incluso dar unas sombras adicionales, como vemos ahí. Tenemos para que se refleje, por ejemplo en la parte inferior se está reflejando. Si yo voy a eliminar un instante este texto y voy a mover esto a otro lado, ahora quiero que se vea el reflejo de mejor manera. Por ejemplo acá en la parte inferior se ve el reflejo. El iluminado también tenemos de manera similar cualquiera de estas opciones e incluso más colores de iluminado. Tenemos unos bordes suaves, como vemos ahí, que se va difuminando y fusionando al contexto. Tenemos un bisel para dar el efecto de 3D o profundidad o hundimiento, como acá. Y por último tenemos giros que da la sensación tan solo de 3D. Recordemos que estos efectos dan la sensación, no son 3D propiamente.
Así que estos mismos efectos, contornos, rellenos, estilos rápidos y organización se verá a lo largo de estos elementos. Así que ya no lo vamos a ver porque tiene la misma funcionalidad. Otra herramienta fantástica que vamos a ver ahora en la edición de esto es lo que hace un instante estábamos apreciando. Es una manera de abordar de manera muchísimo más personalizada. Por ejemplo, acá he dicho anteriormente que para cada uno de estos elementos nosotros podemos acceder a sus opciones más profundas hasta los mínimos detalles. En fuente, acá, en párrafo, en dibujo, y en dibujo me muestra al lado derecho todas las opciones con las que contamos. Por ejemplo, si yo utilizo esta herramienta en imágenes, en la parte también de la derecha que hemos abierto este elemento me aparecerán todas las opciones en esmarar y en este cuadro que nos permite ingresar datos. Entonces en esta tabla también tenemos todas estas opciones. Estas opciones son similares. Vamos a poner esto antes, un estilo rápido, estándar, ahora sí. Nos permite modificar todos los elementos con los que contamos. Por ejemplo, acá tenemos relleno y línea. Acá tenemos los efectos y acá el tamaño y propiedades. Son prácticamente los mismos que hemos visto acá, pero acá trata de mostrarnos todas las opciones con las que contamos a vista muy rápida. Por ejemplo, puedo quitarlo el relleno, puedo poner un relleno muy sólido. Acá está el color del relleno y el grado de transparencia. Acá tengo el relleno con degradado y acá puedo configurar mis degradados. El tipo de línea radial puede ser, por ejemplo, o que parta del centro, por ejemplo, o lineal, rectangular o camino, como esto. Puedo seleccionar muchos más elementos, por ejemplo acá, para ver los colores que estamos utilizando y la manera en la cual se va a ver el degradado. Podemos agregar más puntos, por ejemplo acá, si hago clic acá, tenemos este color para personalizar. Si hago clic en el del centro, tengo otro color para personalizar. Y en el clic en la parte derecha, tengo otro color aún más profundo para personalizar. Si yo quiero totalmente personalizar esto, podría agregar un elemento más y tengo acá. Y esto, dar estas características. O sea, es totalmente personalizable. Es increíble la cantidad de opciones que tenemos. Acá en posición, por ejemplo, yo puedo cambiar estos del elemento que está seleccionado. Puedo cambiar el color, la posición, la transparencia solo de esa parte nada más, el brillo, y puedo girar con forma. Esto es totalmente personalizable a un nivel muy alto. Si nosotros queremos realmente la perfección, esto es lo mejor. Muy bien, aparte de relleno con degradado, como hemos visto acá, relleno acá con degradado, imagen, textura, lo tenemos lo mismo acá, con degradado, imagen, textura, relleno de un trama que podríamos nosotros elegir acá, o de el relleno de fondo de la diapositiva propiamente, del color que estamos utilizando y se mantiene acá, o con relleno, o acá un relleno sólido. Aparte del relleno y la línea, por ejemplo, el relleno lo voy a colapsar y voy a ahora habilitar la línea. Es lo mismo que este contorno. Tenemos acá la línea, podemos elegir un color, por ejemplo negro. Puedo decir qué grado de transparencia va a tener, el ancho. Voy a ampliar muchísimo más para que se note el tipo de línea que se va a utilizar. Por ejemplo, acá el tipo guión o cualquiera de estos elementos interlineados, por ejemplo, o intermitentes, el tipo de combinación que va a tener,
O sea, absolutamente todo. E incluso puedo hacer que la línea tenga un degradado. Por ejemplo, voy a poner un color sólido con este elemento y continua. La línea continua ya lo tenemos. Ahora voy a aumentar el tamaño. Muy bien. Puedo hacer que la línea sea de degradado. Acá puedo elegir mis degradados. Por ejemplo, partiendo de un color, luego otro color, y así sucesivamente, como hemos visto con anterioridad. Y tenemos muchísimas más opciones. Aparte del relleno y la línea, tenemos los efectos. Estos efectos también lo hemos visto nosotros en la parte inferior. Por ejemplo, acá, lo que sería el relleno de forma. Generalmente tenemos unos efectos en la parte inferior para dar al relleno y al contorno estos efectos de forma. Acá están los efectos. Sombras, por ejemplo, acá tenemos degradados, texturas, todos estos elementos se van a cambiar cuando yo personalice las sombras, el reflejo, la iluminación, bordes suaves, formato 3D, giro 3D, estos mismos que estamos viendo acá. Son los mismos que hemos visualizado y tenemos para personalizarlo de gran manera, totalmente personalizado, cualquiera de estos. Entonces nosotros ya podemos elegir nuestra personalización. Vamos a probar cada uno de estos, pero en este video no, porque se va a prolongar bastante. Y por último tenemos el tamaño de este elemento, por ejemplo, cuánto es de alto, de ancho. Si voy a girar, ajuste de alto, por ejemplo, en porcentaje, bloquear la relación de aspecto para que cuando yo haga a la izquierda proporcionalmente hacia la parte superior también me cambie, porque no quiero deformar. Por ejemplo, si yo lo hago más pequeño, proporcionalmente tanto alto como ancho me lo está cambiando, pero si bloqueo, por ejemplo, yo puedo cambiarlo así y me lo puede deformar este elemento que estoy manipulando. Aparte del tamaño, tenemos la posición donde nos encontramos. Por ejemplo, acá vemos cómo cambia. Entonces el punto de referencia es esquina superior izquierda. A partir de aquí, en este caso, cuánto espacio hay de la parte superior acá a este punto más alto, y acá, por ejemplo, desde la izquierda hasta este punto más a la izquierda. Entonces yo puedo manipularlo desde acá. El cuadro de texto, por ejemplo, acá puedo hacer los cambios. Por ejemplo, la alineación del texto donde quiero que esté. También podemos hacer el texto alternativo. Cuando manejamos nosotros documentos profesionales, es muy importante poner un texto alternativo. Y acá tenemos más opciones de texto. Estas son las opciones de forma. Estamos viendo de manera un poco detallada porque estas mismas opciones hemos dicho que son patrones que se repiten aquí, aquí y aquí. Entonces, y también acá, lógicamente. Entonces son de suma importancia. Más adelante ya no lo veremos y sabremos que es la misma modalidad de cambio. En opciones de texto, por ejemplo, puedo yo seleccionar, como hemos dicho hace un instante, el relleno del texto propiamente, no de toda la forma. Por ejemplo, podría cambiar el relleno sólido y decir que quiero un color diferente, por ejemplo, plomo. Puedo decir el grado de transparencia, el contorno, por ejemplo, del texto. Vamos a cambiar el tamaño del texto. Ahora sí, se nota el contorno mucho mejor. Ahora sí. Tenemos muchos tipos de elementos para personalizar. Por ejemplo, el ancho que acabamos de cambiar del texto. El tipo de compuesto del
del texto. Ahora tenemos doble línea. Podemos cambiar el tipo, por ejemplo, de remate al finalizar cada uno de los elementos, que sean totalmente cuadrado o podría tener una circunferencia. El tipo de combinación, por ejemplo, o sea, absolutamente todo en cuanto al contorno y al relleno del texto. Tenemos acá los efectos, por ejemplo, sombra, reflejos, iluminación, y tenemos acá el cuadro del texto, de todo el texto. Muy bien, hasta acá tenemos estas opciones. Ahora vamos a pasar al siguiente elemento. Hemos demorado acá bastante porque es de suma importancia. Así ya no voy a tener que explicar estas partes porque van a ser redundantes, ya que tienen las mismas características que acabamos de explicar. Ahora, cuando yo maneje muchos textos, acá tenemos la opción de buscar dichos textos. Por ejemplo, si yo pongo acá 2, he puesto el número 2, yo puedo buscar acá. Voy a estar en el primero y voy a buscar el número 2. Y puedo buscar y me dice exactamente dónde está. En el primero que me he encontrado es en este esmeralda. Voy a buscar el siguiente y me aparece en la diapositiva número 5. Entonces ya no hay más elementos y me lo avisa que ya no hay más elementos. Si yo quiero cambiar el 2, puedo reemplazar y decir que ya no diga 2, entonces que ahora me lo ponga en numeral, ya no en literal, y voy a hacer que me lo reemplace todo o buscar uno por uno. Puedo reemplazar todas y me avisa acá que ya me lo ha reemplazado. Ahora voy a cerrar y efectivamente en esta diapositiva número 5 aquí había el número 2 y me lo ha cambiado por un 2 de literal a numeral. En esta diapositiva número 4 me lo ha cambiado acá también de la misma manera. Entonces, gracias a buscar, acá tenemos también el de reemplazar, que prácticamente es lo mismo. Y por último tenemos estas opciones, por ejemplo, de seleccionar. Podemos seleccionar todo, seleccionar objetos o panel de selección. Esto es muy importante. Esto es uno de los elementos más importantes, pero lo han puesto generalmente en la parte muy derecha, debería estar acá. Pero por ejemplo, si yo quiero seleccionar todo, voy a venir acá. Puedo seleccionar todo. Entonces en mi cuadro me lo ha seleccionado todo el elemento. Puedo seleccionar objetos. Por ejemplo, vengo acá, seleccionar objetos y puedo seleccionar estos objetos. Y panel de selección. Cada uno de estos elementos está constituido como una capa. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Por lo tanto, serían como 5 capas. Cada uno de estos elementos hemos dicho que podemos organizar acá. Por ejemplo, traer al frente y me muestra. Entonces, todos estos elementos yo puedo organizarlos o arrastrarlos desde esta parte y posicionarlos donde mejor me parezca. Por ejemplo, esto puedo enviarlo atrás y ya está atrás. Muy bien. Entonces voy a acceder a través de selección y aún insisto que esto debería estar en la parte mucho más importante y preponderante, como por ejemplo al lado de diapositivas o al lado de portapapeles debería tener, porque esto es muy importante para que nosotros manejemos nuestro contenido. Hasta acá tenemos lo que es inicio. Ahora nos va a parecer muchísimo más fácil insertar porque ya hemos conocido los elementos que nos permiten modificar todas las características de nuestro cuadro, de nuestros elementos, como por ejemplo hemos visto toda la parte de organizar, estilos, rellenos, contornos, efectos. Entonces, esto de insertar será muchísimo más fácil.